¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Yasmin García de Quadra Solutions y si no nos conoces te invito a que des un recorrido por el canal para que veas la calidad de videos que tenemos para tu bienestar fiscal. Y pues muy bien, en esta ocasión, como puedes ver, vamos a revisar estas preguntas frecuentes de la declaración anual de personas físicas del ejercicio 2021. ¿A qué nos referimos con esto al ejercicio 2021? Bien, pues de todo lo que sucedió en el año 2021, nada más que para efectos fiscales se le llama ejercicio, pero es todo lo que pasó con nuestro impuesto sobre la renta de enero a diciembre de 2021. Por obligación, algunos supuestos que tenemos la obligación de presentar la declaración anual, nos dice que se debe de presentar en abril del año siguiente. Por eso es que en este abril estamos presentando la información de 2021. Y pues bueno, sin más, vamos para allá, que es el tema del momento. Muy bien, comenzamos con la primera pregunta y dice, ¿qué es lo que necesito para poder ingresar a mi declaración? Aquí se refiere a la contraseña o a la firma electrónica, porque pues algunas veces tenemos la idea de que necesitamos la firma electrónica, por ejemplo, para presentar la declaración, y lo cual pues no es así. De hecho, para presentarla, más bien para entrar, no se requiere, sino que únicamente con la contraseña. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí. Hay dos maneras de autenticarse para ingresar a la declaración, que quiere decir cómo nos reconoce el SAT. La primera es con la contraseña, para lo cual se requiere el RFC a 13 posiciones. La contraseña, esta contraseña que es de 8 dígitos, que puede ser muy sencilla, y capturar el CAPTCHA. Sencilla me refiero a que no es a veces tanto como de combinación de números, signos, mayúsculas, minúsculas, sino que a veces puede ser unas letras y números, tal. Y la opción 2, que es con la firma electrónica. Aquí sí, para esto se requieren los archivos .cer, .key y la contraseña correspondiente. Recordemos que la contraseña de la firma electrónica es otra, distinta a la contraseña que se nos indica aquí en la opción número 1. Puede ser la misma, inclusive en algunos casos, sí es posible, pero tampoco se recomienda, sino que hay que tener variadas las contraseñas. Y aquí lo importante pues es contar con estos archivos y con la contraseña, pero ya lo dijimos, para ingresar no es necesaria. Vimos que tenemos dos opciones, así es que podemos tomar la que mejor se adapte. Pregunta 2. ¿Qué explorador es recomendado para presentar la declaración? Bueno, aquí en temas de exploradores creo que ya nos estamos haciendo expertos todos, que con Chrome, con Edge, con Mozilla, nosotros en Quadra Solutions siempre recomendamos Mozilla Firefox, y de hecho en modo incógnito, modo privado se llama aquí. ¿Eso qué significa? Pues bien, una especie como si vamos comenzando con la nueva sesión. Es decir, si estamos en el navegador normal, ahí nos va a guardar lo que se le llama cookies, caché y otros términos informáticos, que esos van guardando versiones anteriores, van guardando inclusive errores. Y por eso a veces cuando entramos a hacer un trámite según nuevo, pues resulta que nos está manejando el error que ya se tenía. Entonces eso es importante, que comencemos desde cero. Inclusive se ha dado el caso de tener que desinstalar el navegador y volverlo a instalar para que no tenga nada, esté así limpiecito. Repito, nosotros recomendamos Mozilla Firefox, modo privado, para realizar los trámites. También nos han dicho que funciona bien Edge, también Chrome, entonces son otras opciones, pero aquí lo que tenemos que hacer, y ya lo vimos, es estar intentando, y esa también es nuestra sugerencia, intentar hasta que quede nuestro trámite. Bien, la pregunta número 3 dice, ¿dónde encuentro los requerimientos técnicos? ¿Esto qué son? Pues estas características técnicas que se requieren para la declaración, que es toda la parte informática, vamos a decirlo así. Luego, ¿cómo presento una declaración complementaria de tipo dejar sin efecto la declaración del ejercicio por defunción? Este punto porque, cuando nosotros a veces ya queremos presentar nuestra declaración, pues entramos al portal y vemos que nos permite presentar la declaración por defunción. Esa, digamos que no tiene temporalidad, ¿no? Cuando se dé el caso.
Sin embargo, la declaración de la que estamos hablando nosotros, de lo que vamos tratando durante este mes, marzo, abril, mayo todavía, es la declaración del ejercicio, como ya lo comentamos al principio. Entonces no aplica esta declaración. Por lo tanto, si alguien quiso enviar la declaración antes del 1 de abril y pues por error envió esta declaración por defunción, pues la tiene que dejar sin efectos para que le sea posible presentar la declaración correcta. Entonces nos dice, tienes que presentar la declaración y en el perfil del contribuyente seleccionar el ejercicio y después del ejercicio por defunción, así como tipo de declaración complementaria dejar sin efectos y listo. Ya con eso digamos que nos va a anular esa declaración que se presentó y vamos a poder presentar la declaración correcta. En la pregunta 5 dice, ¿la información se encontrará precargada en la declaración anual? Y nos dice sí. El aplicativo considera todos los ingresos reportados con la información de tus facturas de ingresos, retenciones, así como información proporcionada por otras personas y la presentada a través de pagos provisionales. Importante comentar aquí que no toda la información está precargada. No nos vayamos con la idea, por ejemplo, si estoy invirtiendo en CETES, pero no está esa información precargada, entonces ya no lo declaro porque el SAT dice que no, sino que todo lo que nosotros tengamos es necesario declarar. Ejemplo, los datos informativos, pero puede ser la venta de una casa, que hayamos recibido una herencia, alguna cuestión de estas que se debe informar, no va a venir precargado, pero se debe declarar. Siguiente pregunta, ¿qué información se debe de colocar en los pagos provisionales de la declaración anual? Bueno, aquí dice, agradeceremos que verifiques la información contenida, ya que se refiere a los pagos efectivamente realizados por concepto de ISR en las declaraciones provisionales. Es decir, todas estas declaraciones que presentamos de manera mensual se llaman provisionales porque precisamente son a cuenta del impuesto. ¿De qué impuesto? Del ISR, que es un impuesto anual. Y desde hace algunos años, toda la información que presentamos en esos pagos provisionales, ya el SAT tiene en su sistema. Por lo tanto, para la declaración anual nos dice, aquí está todo lo que tú presentas, ¿sí? Y es por eso que no podemos colocar nosotros un dato como antes, sino que lo que pagamos, lo que presentamos en su momento, en ese mes a mes, es lo que debe aparecer en este espacio y es nuestra obligación revisarlo. No nada más decirle siguiente y ahí cómo vaya la información. No, hay que revisarlo. A veces se dan casos que tuvimos que presentar complementarias en el ejercicio, que a lo mejor no consideramos una factura, que a lo mejor consideramos una factura y total que ya no se hizo la operación o la terminamos cancelando. Entonces siempre es importante revisar y que cuadre con nuestros papeles de trabajo. Bueno, después, si no concluye el envío de mi declaración, ¿puedo continuar el formulario no concluido o debo iniciar uno nuevo? Nosotros hemos visto que, por ejemplo, nos levantamos de nuestro lugar, se va la luz o simplemente por tiempo exceder nos saca la declaración, pero ahí se va a quedar guardada, ¿sí? Lo que ya hayamos avanzado, ahí se va a quedar guardado. Entonces podemos, pues, las dos opciones, empezar una nueva o continuar con la que estábamos llenando sin problema. Y número 8, ¿cómo corrijo mi declaración anual ya que la presenté seleccionando un régimen incorrecto? Bueno, pues aquí es necesario presentar una declaración complementaria de modificación y en el perfil del contribuyente, esa pantallita que nos aparece al inicio. Entonces ahí tenemos que elegir que es una declaración complementaria y vamos a corregir. Estas declaraciones complementarias son precisamente para eso, para corregir, ¿sí? Ya se ha dado el caso que no me da mi saldo a favor, no me rechaza mi saldo a favor, entonces presento una complementaria para que no. Si se debe corregir información, adelante, que se presente la declaración complementaria, pero si no se va a corregir nada, no se debe de presentar, ¿sí? Se debe de ejercer las acciones debidas, que es el formato electrónico de devoluciones en caso de que estemos seguros de que nuestro saldo a favor proceda. Después hablaremos más de esos puntos. ¿Cómo puedo hacer para que la información aparezca precargada en mi declaración complementaria?
Bueno, la declaración complementaria tiene precargados los datos que se manifestaron en la declaración normal. ¿Qué quiere decir? En la primera declaración que hicimos. O sea, nosotros entramos a la declaración para que se presente la complementaria y vamos a ver la normal. Por eso es corrección, ¿no? Porque de la normal que ya enviamos hay que corregir ciertos campos y por eso nos la presenta tal cual. Es importante revisar, insisto, para que se corrija los campos que sean necesarios. Número 10. ¿Hay algún tutorial que pueda utilizar para poder presentar mi declaración anual? Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos, ya hemos visto. Pero dice aquí, miren, existen tutoriales de apoyo para el llenado de tu declaración. Para consultarlos, ingresa en tal. Estos son los tutoriales que nos ofrece el SAT. Sin embargo, aquí es importante sí hacer un paréntesis y comentar que esos tutoriales que hemos visto, inclusive los que aquí tenemos en el canal de Quadra Solutions, son tutoriales respecto a situaciones específicas del contribuyente o del caso que estamos viendo en ese momento. Un ejemplo es la declaración que tengo yo de arrendamiento, que tenemos aquí en el canal de arrendamiento. Es todo un caso, pero es de esa persona. Y lo comento porque me han llegado comentarios de que copian la información. La información que se puede llenar la copian de lo que está presentando la persona que hace el tutorial, lo cual es totalmente incorrecto. Cada uno tenemos nuestra información, nuestra situación, cada uno es distinto, por lo que yo les invito a que revisemos exactamente la información que tenemos de nosotros. Luego tenemos pregunta 11. ¿Queda sustituida la declaración presentada por defunción al presentar la normal? Bueno, si se presenta una por defunción, se debe presentar una complementaria. Ahí sí ya queda, va a quedar como complementaria, no va a quedar como normal, pero ya vamos a tener nuestra información correcta. La pregunta número 12 es: ¿puedo corregir información que aparece en la declaración anual? Y bueno, la respuesta que nos dice es que todos los ingresos que están reportados son de ingresos y retenciones y de otra información proporcionada por terceros. Por ejemplo, ¿quién? Los bancos. Hemos visto que entramos a nuestra declaración y vemos que la parte de intereses ya tiene una palomita y decimos, pues, ¿esto de dónde? Entramos ya a la declaración y vemos, por ejemplo, tal banco o algunas otras cuestiones que tengas van a aparecer entonces aquí. Por eso dice por terceros, ¿no? Alguien más que le brinde información al SAT, que haya emitido una constancia, pues bueno, va a aparecer la información. Sin embargo, la información que está precargada en pagos provisionales, esa, si queremos corregirla, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces irnos al origen. ¿Cuál es el origen? El pago provisional. Por eso les decía ya la importancia de revisar que los ingresos, los gastos, las retenciones de cada pago provisional estén correctos. Esto lo vamos a revisar nosotros en cada apartado. Por ejemplo, dice ingresos y ahí vamos a poder entrar. Nos despliega otra parte, en otra pestaña nos despliega todos los ingresos que reportamos mes a mes. Entonces, si nosotros notamos que hay un error, lo recomendable es que revisemos con nuestros papeles de trabajo cuáles son todos esos, ir revisando los ingresos, enero, tanto, febrero, tanto, para encontrar la falla, ¿no? Eso es un cuadre de la información, es como revisamos. Y entonces ya una vez detectado el error, pues se corrige el pago provisional. De ahí hay que esperar a que entonces la información vuelva a cargar de la declaración anual para que ya se vea reflejada esa corrección. ¿En cuánto tiempo? Pues bueno, dice el SAT que en 24 horas, si es que no tuviste pago, pero si hubo necesidad de realizar un pago al corregir ese pago provisional o esa declaración mensual, entonces se debe uno de esperar 48 horas, ¿sí? Digo, eso es lo que señala el SAT. No en todos los casos es así, pero pues bueno, vamos a confiar. Ahora, ¿qué más tenemos en este documento de preguntas frecuentes? Bueno, son 22 páginas, ¿sí? Son 22. Nosotros apenas llevamos aquí, es la tercera, entonces necesitaremos mucho tiempo para revisar una a una de estas preguntas, por lo que vamos a hacer un recorrido en general. Tenemos aquí el apartado de ingresos y también nos va dando las preguntas frecuentes
por cada régimen. Por ejemplo, tenemos B1, ingresos por sueldos, salarios y asimilados. Aquí vemos unas cuestiones de jubilación, sobre todo. Aquí otras preguntas como ¿qué hago si no me aparece tal? ¿Qué hago? Por ejemplo, aquí cuáles son los ingresos exentos. Entonces está muy bien explicado. Este documento voy a dejar el enlace para descarga aquí en la descripción del video para que todos lo puedan tener. Ahora, si no lo encuentran por X o por Y, nos envían un mensaje al WhatsApp 998-317-1800 y con gusto nosotros les compartimos este documento para que lo tengan ustedes y tengan este conocimiento de esta información que nos proporciona el SAT. Entonces estamos revisando aquí salarios y luego miren, aquí aparecen más preguntas respecto a jubilación, retenciones, etcétera. Luego tenemos el apartado B2, que son los ingresos por arrendamiento. También aquí algunas dudas frecuentes, por ejemplo, en la copropiedad. ¿Qué hago con estos campos que se encuentran inhabilitados? Bueno, estos ya son casos muy específicos. Ya se puede ir revisando uno a uno aquí en el documento, como les comento. Después tenemos también ingresos por actividad empresarial y profesional. Bueno, este es el apartado B3 y lo mismo. Aquí principalmente pues validar la información de los pagos provisionales, revisar los impuestos retenidos, si está bien, si está mal, qué es lo que sucede. Cuál es lo que tengo que corregir, como ya comentamos. Tenemos también esta cuestión del resultado fiscal y ojo aquí en la pregunta 37 porque es un punto que ya se dio con personas morales y ahora nos lo presenta también con personas físicas de la cuestión de las pérdidas. Si no tenemos un detalle de pérdidas, entonces es necesario que presentemos declaraciones complementarias. Ya vimos que son las declaraciones complementarias, ¿no?, que van a corregir. ¿Para qué? Para que ya se quede la información, y esto es desde 2019, entonces se quede la información 2019, 2020, y ya a partir de este año va a ser como los ingresos, va a venir precargadas las pérdidas. Entonces por eso es importante ir y revisar esas declaraciones, a ver qué es lo que hay ahí y corregir en todo caso. Después aquí tenemos, bueno, cuestiones con ingresos, por ejemplo están derechos de autor, y luego nos vamos al punto B4, que son los ingresos por régimen de incorporación fiscal. Como ya sabemos, pues hay algunos que, bueno, lo he comentado yo que no conozco a nadie, pero pues puede darse el caso de que alguna persona haya elegido presentar declaración anual. Bueno, pagos bimestrales con coeficiente, entonces también ahí ya es un tema muy muy específico. Después, impuestos pagados en el extranjero, tema de moda que ya hemos comentado aquí en el canal. También aquí pues mucho ojo con este apartado, revisar, tener la documentación que soporte que efectivamente pagamos impuestos en el extranjero para poder aquí acreditarlos. Tenemos aquí las capturas igual y luego tenemos ya, miren, aquí ya nos vamos al apartado de deducciones. Ya dejamos el apartado B, que fue el de ingresos. Ahora nos vamos al apartado C, que es el de deducciones personales. Aquí nos recuerda cuáles son los gastos que podemos deducir y cuál sería el tope. Por ejemplo, aquí, esta es una pregunta que nos hacen mucho también. ¿Qué fecha le pongo al gasto funerario que estoy agregando? Ya que la factura no es del ejercicio 2021. Como sabemos, en el caso de los gastos funerarios, no se deduce la factura de cuando se adquieren esos planes, sino cuando se utiliza. Tenemos también otro video en el que tenemos las deducciones personales a fondo, es del año pasado, y lo vamos a dejar igual aquí para que ustedes lo puedan revisar, analizar y también pues comentar y compartir. Luego aquí dice, si no visualizo alguna factura, ¿la puedo agregar? ¿Y qué dice? Sí la puedes agregar, siempre y cuando estés seguro de que cumpla con los requisitos fiscales para que se considere deducible. Si no, de cualquier manera, si nosotros la agregamos, eso no nos garantiza que va a proceder la devolución, sino que pasa por una revisión del SAT. Y si nos la rechaza, pues bueno, debemos demostrar que efectivamente cumple con los requisitos. Así es que ojo con esto. Y luego si aumenté deducciones personales a la información que estaba precargada, estas se consideraron en mi declaración anual. Entonces, ¿qué nos dice? Pues las deducciones que capturas tú, pues sí se van a considerar, ¿no? Siempre y cuando estén dentro de estos límites. Ya es muy complicado pasarnos porque cuando estamos viendo esta información en la parte de arriba nos va diciendo hasta cuánto
cuánto podemos deducir y cuánto nos queda de los gastos que ya tenemos. Entonces ya no es como antes cuando nosotros introducíamos los datos. Ya no, ya aquí el sistema en automático nos va poniendo los candados. Y este cuadrito que está interesante y está, insisto, muy gráfico, en donde nos separa. Por gastos médicos tuviste tanto, por colegiaturas tienes tanto, por intereses hipotecarios tienes tanto. Entonces, pues bueno, también revisar. O sea, la consigna y aquí el tema es ese, revisar, que todo esté correcto, que no nos falte, que haya algo que, aunque el SAT lo precargó, tampoco le vamos a dar la total validez, ¿no? También revisar, sabes que este no, sobre todo si queremos un saldo a favor, pues este no procede porque a lo mejor se equivocó el doctor y le puso que pague con tarjeta y realmente lo pague en efectivo, entonces no procede la devolución. Pues más vale que nosotros, si ya tenemos esa información, sacarlo de los deducibles para que no nos vaya a afectar nuestra devolución por los que sí procede. Entonces eso es muy importante. El apartado D, que es la determinación del impuesto. Aquí nos dice, por ejemplo, si no seleccioné el destino de mi saldo a favor, puedo presentar una declaración complementaria. Recordemos que al final, determinación del impuesto nos dice, tuviste tanto de saldo a favor, ¿qué quieres hacer? ¿Votas por devolución o por compensación? Entonces aquí nos dice, puedes modificarla antes de que concluya la fecha límite para cumplir con la obligación. Dirígete al apartado de determinación, ¿qué quieres hacer con tu saldo a favor? Y bueno, eliges lo que tú hayas seleccionado, lo que tú creas, lo que tú pienses, lo que tú quieras hacer con tu saldo a favor. Tenemos el apartado de pago, y aquí ya nos dice, por ejemplo, si el resultado de mi declaración fue impuesto a pagar, puedo solicitar, o sea, aquí cuando nosotros ya tenemos este otro apartado, pues ya nos tocó pagar, tenemos un importe a cargo. Recordemos que hay tres supuestos. Uno, que sería lo que se le conoce como tablas, o sea, estuvo bien lo que pagué, lo que me retuvieron, todo, entonces sin problema, queden ceros, tablas. Tenemos el otro supuesto que es saldo a favor, que entonces hayamos pagado más de ISR, ya sea porque las retenciones fueron mayores, hubo error, lo que sea, pero digamos lo que más suele suceder, que tenemos deducciones personales, por lo tanto bajan la base del impuesto y al bajar la base del impuesto pues se determina un impuesto menor. Es ahí cuando vamos a tener un saldo a favor, pero también se puede dar el caso contrario, que no pagamos lo debido, no nos retuvieron lo debido y por lo tanto, ¿qué sucede? Nos toca pagar. Y aquí es donde tenemos este apartado de pago, hay que revisarlo, se puede hacer un pago en parcialidades, sí, claro, en caso pues de que nos encontremos en alguna situación de que no tenemos el recurso en ese momento, porque a veces pues no sabemos, ¿no? Nos agarra de sorpresa y pues bueno, tenemos esta posibilidad. Y la última pregunta ya, si opté por pagar el impuesto en parcialidades, ¿cómo puedo recuperar los acuses? Aquí, ¿por qué? Pues porque va a quedar en 6, entonces cada mes vamos a necesitar tener un acuse con nuestra línea de captura vigente para poder realizar estos pagos. Finalmente tenemos un apartado de consultas, aquí nos dice este documento en donde podemos imprimir el acuse, revisar nuestra declaración y también si tiene algún pago pues después revisarlo en este cuadrito en donde dice declaraciones pagadas. Y pues bueno, esta es la última página de ese documento que emitió el SAT de las preguntas frecuentes de la declaración anual de personas físicas. Como ya lo vimos, está muy completo, está muy bien explicado y pues bueno, hay que aprovechar que tenemos este material que nos brinda la autoridad fiscal. Ahora, si ustedes requieren asesoría adicional para presentar su declaración anual, recuerden que Quadra Solutions, con todo gusto podemos hacer una cotización. Nos envían un mensaje 998-317-1800 y nosotros ahí platicamos. Dependiendo pues sus regímenes en los que estuvieron tributando y pues bueno, otras cuestiones, a lo mejor no han presentado pagos provisionales. Ya vimos que primero se deben presentar los pagos provisionales antes de presentar la declaración anual. Ya nos ha tocado que nos dicen, oye, ¿por qué no aparece nada de ingresos? Bueno, pues es porque no están al día. Entonces necesitamos primero regularizar para posteriormente
presentar la declaración anual. Y pues bueno, esto fue todo por este video. Va a seguir otro videito con algunos puntos importantes. De hecho ya aquí los tengo ahora sí que apuntados. Son cuatro puntos importantes que los voy a comentar en otro video para que ustedes estén informados y tengan todo este conocimiento en pro de su bienestar fiscal. Y pues bueno, sería todo por este video. Muchas, pero muchas gracias. Y si este video te gustó, pero sobre todo si te sirvió, no olvides darle like, compartir y comentar. Y también, por supuesto, suscribirte al canal. Y recuerda, lo aprendiste en Quadra. Hasta pronto.